Buenas tardes, alumnos, maestros, público que nos acompaña. La Escuela de Bellas Artes de Amecameca, a través de la Academia de Danza, se complace en recibirlos en esta semana de demostraciones, donde se exponen las actividades semestrales desarrolladas en el primer ciclo escolar 2020-2021, en el primer periodo escolar. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy corresponde participar a las asignaturas del eje de investigación, las cuales se cursan en diferentes semestres de la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana y la licenciatura en Interpretación Dancística del Folclor Mexicano. Para tal efecto, los profesores de las diferentes asignaturas, junto con un alumno, se han organizado para mostrar lo realizado en este semestre. Explicaré a continuación la dinámica de la sesión. Primeramente, daremos la palabra al titular de cada asignatura, que junto con uno de sus alumnos nos mostrarán, en un tiempo de 8 minutos, algunos referentes de su forma de trabajo en la asignatura. Al tiempo que mostrarán algún producto de aprendizaje, pudiendo hacer uso de cualquier recurso audiovisual. En el segundo momento, el moderador planteará una serie de preguntas a responder por la asignatura en relación a tópicos diversos sobre la investigación en danza. Muy bien, comenzamos. Se encuentra con nosotros la profesora Angelina Sierra Mireles y la alumna Montserrat Islas Ruiz del tercer semestre. Ellas mostrarán la asignatura de Simbología de la Danza. Tienen uso de la palabra hasta por 8 minutos. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo soy Angelina Sierra. Y bueno, este semestre me tocó trabajar con la materia de Simbología de la Danza. La asignatura se cursa en el tercer semestre de la licenciatura en Interpretación Dancística del Folclor Mexicano y es parte de la línea de etnohistoria e investigación. La asignatura busca brindar elementos necesarios al estudiante para que pueda comprender, reflexionar, analizar todos los contextos que rodean las prácticas dancísticas que nacen en las determinadas sociedades, mismas que les van a permitir a ellas en la práctica, en su práctica de danza folclórica y enriquecer a través de estos conceptos su discurso en la danza escénica. Partimos de conceptos pertenecientes a la sociología simbólica de la cultura y algunas posturas teóricas de diversos autores que permiten el reconocimiento en el trabajo de campo de los distintos factores que interactúan en la cultura donde surge la danza mexicana, misma que pues en un futuro tendría que estar apoyando la creación de propuestas escénicas fundamentadas. La forma en la que se abordó la asignatura fue buscar autores cuyas teorías se basaran en los conceptos como cultura, identidad, representaciones sociales y otros. Y bueno, llevamos a las alumnas a través de la lectura, del análisis, de la reflexión y de la ejemplificación para que ellas comprendan el significado primero del concepto y después a analizar un caso dancístico en específico haciendo uso de todo lo que se había estado trabajando en las sesiones previas. Y bueno, sin más, vamos a escuchar a la alumna Monse, por favor. Buenas tardes. Pues como lo mencionó la profesora, en esta asignatura nos ayudó y aprendimos mucho. Realizamos investigaciones y aparte de eso compartimos nuestras ideas entre grupos con todo referente a los símbolos y conceptos referentes a la danza. También nos ayudó mucho para que nosotros fuéramos creando nuestras propias
nuestros propios conceptos sobre la danza y los símbolos, incluso las teorías que fuimos viendo, que analizáramos y reflexionáramos. Al principio sentí que la materia se basó mucho más en análisis y reflexión con los textos que la profesora nos proporcionaba. Después de eso, lo sentí más para ejemplificar, como lo dijo, ayudándonos de la danza que elegimos, pues era más fácil para nosotros el poder como conocer o explicar mejor las teorías que llevamos a cabo durante el semestre. Realizamos el concepto de cultura desde diferentes autores como fueron Jiménez, Thompson, Turner y Hertz. De acuerdo a eso, nosotras pudimos comparar y llegar a crear nuestro propio concepto de cultura, que no nos quedáramos en la monotonía del concepto básico de cultura, que es lo que nos identifica o aquello que nos rodea en el país. Entonces, fue más que nada abrir nuestros panoramas y ver más allá de lo que nos rodea, de lo que hay en nuestro país, en este caso, pues en las danzas, y investigar y abrir nuestros panoramas a que la danza pues no es solo lo que se ve en el escenario, sino que existe una historia, existe, en este caso pues lo pudimos comprobar, existen símbolos y simbolismo que puede tener significantes muchas e incluso llevarnos a estar analizando, reflexionando y a estarnos cuestionando constantemente en por qué, cómo, cuándo, en que nosotras investiguemos más. Y de esto nos ayudó mucho las teorías que vimos, como fueron la de Bourdieu, teoría como la de Thompson, también vimos a Moscovici, y entonces, pues, en base a ellos, el trabajo final consistía en elegir una danza. Nosotros elegimos la danza de diablos y en base a eso realizamos un análisis utilizando los símbolos y las teorías. Nos basamos en 4 ejes principales, que fue la forma cultural, la hibridación cultural, los personajes y la folclorización. También vimos, bueno, nosotros nos ayudamos más o me puedo guiar por la teoría de Bourdieu, que fueron la semiótica, no, perdón, ese es de Roland Barthes, la semiótica, y nos ayudó mucho para entender mejor a través de las imágenes. En lo personal, a mí me ayudó mucho para describir los personajes, describir los signos que veíamos y pues relacionar más el tema y todo lo visto en el semestre para ejemplificarlo en nuestro trabajo final. La verdad, la clase de la maestra nos hizo pensar y reflexionar mucho en cuanto a las teorías, aprendernos los autores y pues darnos cuenta que estamos en una sociedad en donde existen cambios constantes y entonces tenemos que ir actualizándonos y aprendiendo y no quedarnos con lo básico, sino que ir por más. Y eso sería todo. Participa a continuación la profesora Adareli Villaseñor Carmona y la alumna de tercer semestre Marisol Calderón Carrillo, quienes mostrarán la asignatura de metodologías para el hecho dancístico 1. Pueden hacer uso de la palabra en un periodo de 8 minutos. Adelante. Gracias. Buenas tardes, compañeros, alumnos en general. Soy la maestra Darely Villaseñor Carmona y este semestre me tocó impartir la materia de metodología para el estudio del hecho dancístico. Les voy a dar un panorama acerca de la asignatura. Para esto les voy a compartir unas diapositivas. Bien, en esta asignatura se lleva a cabo esta modalidad
de esta asignatura es en línea y pretende brindar a los estudiantes las herramientas indispensables para la comprensión de la danza tradicional mexicana a través del análisis de discurso historiográfico que se manifiesta en el hecho dancístico como fuente de conocimiento, además de permitir la experimentación de uso de las herramientas digitales a su alcance para el registro y análisis de la investigación de la danza en su campo de acción, con un propósito de conocer, desarrollar y aplicar métodos y técnicas que capaciten para llevar a cabo investigaciones documentales y de campo referentes a la danza folclórica mexicana. Para lograr una competencia con este propósito es que logren abordar los métodos necesarios para el estudio de la danza en su contexto, que está el método etnográfico, el método de narrativas. Bien, cada uno de estos se fueron dando en el lapso del semestre, donde las alumnas fueron conociendo y fueron investigando cada uno de los diferentes métodos, teniendo con eso también un parámetro, conocimiento, habilidades y actitudes que son muy importantes dentro de esta investigación. Se llevó a cabo en el proceso de enseñanza, que para mí es un conjunto del método de aprendizaje de enseñanza. Es un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados temas. El mejor método para mí fue de que su adecuación en la enseñanza-aprendizaje debe adaptarse al tipo de características de los alumnos, profesor y de los recursos disponibles de las materias o habilidades que debe de enseñar dentro de que esté en su alcance. Esto para mí es muy importante porque de acuerdo a estas características pude trabajar con los niños a lo largo del semestre. Y para esto tenemos a la alumna Marisol Calderón Carrillo, de tercer semestre, que ella nos va a hablar un poquito más acerca de los temas que se fueron desarrollando durante el semestre para llevar a cabo una investigación de campo. A continuación, Marisol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para el propósito, como la maestra bien lo comentaba, pues esta materia nos brinda muchas herramientas para las investigaciones de las danzas tradicionales mexicanas, así como también los bailes. Para ello les tenemos preparados un video. Para comenzar tenemos el método etnográfico. El método etnográfico es el estudio directo de los grupos sociales y de las personas por un cierto periodo. Nos ayudamos de la observación participante y de la entrevista, que nos ayudan a comprender más su comportamiento social. Lo que busca esta técnica de investigación es observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos directamente. Quiere decir que pertenece al área de humanidades, donde tenemos un contacto directo con los grupos sociales. De esta manera nos ayuda a comprenderlos mejor para poderlos llevar al análisis. Ahora, algunas herramientas que tenemos en apoyo para lograr todo esto es la observación. Por un lado tenemos la observación participante. Quiere decir que estamos inmiscuidos en el ambiente y nos relacionamos con las personas para poder comprender aún más a lo que se refieren. En algunos casos nos inmiscuimos incluso en sus actividades diarias o solamente nos dedicamos a observar. Pero siempre estamos en contacto con ese ambiente. Por otro lado tenemos la observación no participante. Quiere decir que no nos involucramos, que no vamos y estudiamos directamente, sino que solamente recabamos la información que tenemos a nuestro alcance y de esta manera creamos distintos informes. También tenemos la entrevista, que la entrevista es el diálogo directo con la persona o con las personas. Te puedes basar con un guión, que debe decir preguntas preescritas de lo que quieres saber, o te puedes ayudar con y crear una charla directa, es decir, sin ninguna formalidad. Pero siempre vas a adquirir el conocimiento que tú necesitas saber. De ahí es muy importante que nos pasemos al siguiente punto, que es la transcripción.
es donde nosotros nos podemos ayudar de una grabadora, de nuestras notas, pero siempre vamos a pasar la información, así como se nos dijo, de la manera más orgánica a un documento que vamos a redactar, donde nos va a servir para nuestras notas y adquirir un mayor conocimiento. De aquí nos vamos al diario de campo. El diario de campo es una herramienta indispensable cuando vas a observar o cuando vas a hacer una práctica de campo. En este diario tú vas analizando y vas anotando todas aquellas ideas o hechos principales o no tan principales para después analizarlas y crear un documento mucho más amplio. De esta manera te permite sintetizar las ideas sin que te pierdas de ninguna. De aquí nos vamos al método cualitativo. El método cualitativo es un método de investigación que no es científico. Quiere decir que pertenece al área de humanidades. Por lo tanto, no recupera los datos numéricos. Al contrario, se basa en la observación participante, en las entrevistas, los cuestionarios y las vivencias que se tienen dentro de los grupos. Algunas de las características es que apoya los estudios en pequeña escala, es decir, de los grupos sociales. Este no se encarga de desmentir las hipótesis que se tengan, al contrario, está basado en hipótesis, pero que uno propio va creando y va generando teorías. De la misma manera, analiza y comprende a los sujetos dentro del grupo social. De aquí nos vamos al método cuantitativo. El método cuantitativo aquí sí se encarga de recopilar todos aquellos datos estadísticos o matemáticos que podamos adquirir. Es decir, que aquí sí se puede llegar a un resultado más abstracto. Y no necesita una relación precisamente entre las variables del problema de investigación. Sí nos ayuda a crear una orientación del resultado, pero más numérico o estadístico. Método hermenéutico. La hermenéutica es más que nada la interpretación de los textos. ¿Para qué? Para que nos ayude a comprenderlos mejor. Quiere decir que no es un método científico, al contrario, sigue pegado al área de las humanidades. Ahora, el sujeto tampoco se puede despegar de su objeto de estudio. Y de igual manera, el círculo hermenéutico es infinito, porque nunca hay una verdad absoluta, al contrario. Pasamos por una serie de pasos, que es identificar aquella duda que tenemos, de ahí nos vamos a los textos que tenemos que conseguir para validar todas aquellas dudas o hipótesis que nos creamos, de ahí tenemos que irnos a una validación de los textos. Quiere decir que tienen que ser verídicos, no nos podemos basar en cualquier información que encontremos. Ahora, ya que los analizamos, nos lleva a un análisis más profundo de lo que acabamos de leer para que nosotros podamos crear un documento que nos lleve a la dialéctica personal. Quiere decir que siempre vamos a estar investigando todos aquellos datos que encontremos. La narrativa, el método narrativo, que es la investigación que nos proporciona todas aquellas descripciones que nos ayudan a la comprensión que transcurre el proceso de construcción y recreación de los hechos. Quiere decir que aquí nos apoyamos de muchas personas que hayan vivido un hecho o un acontecimiento social importante que necesitamos para la recreación y el fundamento de nuestros documentos. Quiere decir que tenemos que estar siempre pendientes de los escenarios sociales, la historia y estar siempre geográficamente bien enfocados y contextualizados a la época en la que estamos volviendo a narrar el texto. Bien, como lo comentábamos en el video, son las herramientas que la maestra nos fue otorgando durante el semestre. Fue un trabajo de acompañamiento, de investigaciones propias y de recapitulaciones en una mesa de trabajo que iba regulando la maestra a partir de preguntas y exposiciones.
¿Para qué? Para poder llegar al análisis y la reflexión de cada uno de estos temas y poderlos enfocar a un método de investigación, ir guiándolos hacia un tema en concreto para poder desarrollarlos. Eso sería todo, profesor. Toca el turno del profesor Ernesto Herrera Gutiérrez, que junto con la alumna Liliana Castellanos Padilla nos muestran la asignatura de seminario de titulación del 9º semestre. Tienen 8 minutos para hacer uso de la palabra. Adelante. Saludos. Quiero decir primeramente que soy responsable de la asignatura de seminario de titulación 1, que, bueno, esta materia la hemos considerado como la culminación de sus estudios de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca en la licenciatura de danza. Y esta asignatura persigue el propósito de desarrollar un proyecto recepcional que les ayude a poder lograr finiquitar su proceso de titulación. Bueno, a partir de la situación de salud que tenemos, pues nos vimos envueltos en una situación conflictiva porque pues, difícilmente podríamos estar desarrollando las técnicas de investigación, los procedimientos de investigación, los recursos de la investigación como propiamente se nos enmarca. Entonces, conjuntamente con los alumnos, nos fuimos a poder crear un método, ¿no? Que eso se lo agradecemos a la pandemia por reclutarnos y que pues, nos da tiempos para poder nosotros mismos hacer nuestros propios métodos. Y constituimos un método que se llamó, que se denominó, perdón, MAPSA por sus siglas, y que quiere decir Método de Asesoría Pedagógica Sistemática Asistida. Veamos en qué consiste cada uno de estos términos. El método pues, es entendido como la serie de pasos a seguir que se tienen que realizar para lograr un propósito, un fin. En este sentido, los alumnos no tenían opción, porque o hacían las cosas así de esa manera o no lograban el fin. Y si no lograban el fin, reprobaban la materia. Y entonces, pues, se estuvieron obligando a que realizaran el método de esa manera. Con respecto a la asesoría, bueno, pues se implementó una metodología en el sentido de que el alumno haga las investigaciones, que el alumno enfrente la investigación, que el alumno realice la investigación. Entonces partimos de que primero el alumno haga y luego conceptualice, que no se vaya a un asunto de mera situación teórica, sino que realice la investigación. Entonces los alumnos partieron de esa situación. Y bueno, en la situación de la pedagogía, entendida como la serie de reglas establecidas para el desarrollo del proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje en este caso, y se implementó en varios puntos. El primero fue que iba a ser un asunto a distancia, como nos marca ahorita propiamente el contexto de salud que vivimos. Se iba a trabajar en horarios asincrónicos, o sea que cada quien iba a trabajar a su ritmo y conforme los tiempos le dieran. Lo que sí se requería era de que hubiera un alto grado de autogestión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el alumno se tenía que hacer sus itinerarios para poder lograr los propósitos en tiempo y forma como fueran requeridos. También se les dejó la libertad de ser autodirigidos. No estaban esperando a que el asesor les brindara el apoyo de manera sistemática o de manera continua, permanente, sino que ellos fueron autodirigiéndose hasta lograr los propósitos. Y bueno, esta situación vino a complementarse con una metodología que se implementó a través de interrogantes. Entonces a los alumnos en la temática que nos tocaba desarrollar, que era parte de la estructura que íbamos siguiendo, una estructura ya definida, se les fueron planteando interrogantes, ellos les fueron dando respuesta. Después de que le daban respuesta, buscaban en el internet, porque es la única opción que nos dejaron, el asunto de hacer investigación documental y videográfica, obviamente, pero al fin documental. En ese sentido, buscaban la información, la contrastaban y en esa forma entonces lograban ellos realizar su apartado. Esta situación de la metodología, bueno, pues se llevó principalmente en una búsqueda, una lectura, análisis y selección de información, que fue lo que les ayudó a construir.
Obviamente que todo esto pues está sustentado en la experiencia que ya tienen los alumnos, ¿no? Porque pues el pasar ya 4 años y medio en la carrera pues tienen una experiencia vasta que les ayudó definitivamente a poder desarrollar sus situaciones sin ningún problema. Y bueno, en base a esto, por último, la situación del ser una metodología sistemática, pues está fundamentado en la teoría de sistemas, que es un asunto donde nos plantean de que primero el alumno debe de describir y luego conceptualizar, no irse directamente a la conceptualización, porque eso no ayuda mucho, ¿no? Sino que ellos primero escribían, primero redactaban, construían y después iban a buscar la información para contrastarla y así poder concretar ellos su documento. Y en la situación de la asistencia a los alumnos, se les facilitó material y recursos para que pudieran ellos acceder a sus contenidos de manera personalizada, según sus necesidades a cada uno de ellos. Se puso a su servicio una biblioteca ambulante, el cual la activó un alumno y ese alumno pues les prestaba los libros que había predispuestos a sus compañeros. Y bueno, por último, se desarrolló una asesoría tanto colectiva como individual según sus requerimientos y se les atendió las 24 horas del día. O sea, a la hora que ellos tenían tiempo, a esa hora se les atendió. Y por último, pues les tengo que decir que los resultados son halagadores porque vamos en un desarrollo del documento recepcional aproximadamente entre un 60 y un 75%, y que esperamos que sea la primera generación que pueda concluir sus estudios con un documento recepcional terminado al 100%, y para eso, pues como ustedes saben, únicamente nos restan 5 meses siguientes. Entonces, nos falta muy poco, creemos que sí lo podemos lograr, aunque bueno, también enfrentamos la problemática de trabajo social porque algunos de ellos no lo han concluido y entonces pues difícilmente vamos a poder como que estar persiguiendo la finalidad última de poderlos titular terminando, o sea, que se fueran titulados, ¿no? Va a estar complicado, pero bueno, ahí tenemos que ver eso. Y uno de los obstáculos que enfrentamos es que los alumnos carecían de un proyecto a desarrollar, y que ese proyecto debe de venir, como lo vimos en las materias anteriores, debe de venir desarrollándose, de tal forma que cuando lleguen a seminario de titulación ellos ya tienen en la mente, si no por escrito, al menos en la mente, qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar y qué es lo que pretenden lograr, porque pues, llegan al seminario de titulación y apenas estamos con el asunto de ver qué danza van a investigar y qué quieren hacer y todo ese tipo de rollos, y en eso se va mucho tiempo. Entonces, sí hay que, como una observación, al menos en técnicas de investigación, en el semestre que viene, los alumnos que vayan a desarrollar esta asignatura, pues sí deben de poner especial atención en mínimamente tener un proyecto para poderlo desarrollar en seminario de titulación. Bien, le doy paso a Lili, quien va a completar este tipo de situaciones. Adelante, Lili. Sí, claro, profesor, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y pues como lo comentaba el profesor, ahora sí que nuestro documento recepcional lo hicimos a marchas forzadas. Y sí llegamos a ver un poquito de nuestro objeto de estudio en lo que eran las técnicas de investigación. En mi caso, lamentablemente, tuve que cambiar mi objeto de estudio por situaciones. Y bueno, dentro de este nuevo modelo que surgió debido a la pandemia, por el mismo caso de que no podemos hacer la investigación de campo, sino que solamente fuera investigación documental, entonces se innova esa parte dentro de, ahora sí que con el 9º semestre, donde generalmente todo lo que sacamos información de nuestro objeto de estudio y los que eran los primeros apartados, el capítulo 2 de contextualización geográfica, el montaje dancístico, así como el último apartado que es de categorías, lo tuvimos que sacar ahora sí que totalmente bibliográficamente. Algunos sí tenían esa posibilidad de que pertenecían a la danza o se estuvieron comunicando con sus informantes de manera virtual. Entonces, lo que surgió de esta nueva manera, que fue de nuestro método, es que también se agregaron categorías. Estas categorías
es la descripción de un elemento dentro de la danza, pero más profundizo. Entonces, por ejemplo, está la categoría de vestuario y de utilería, que es irse desde todo lo simbólico hasta, si queremos remontarnos históricamente o antecedentes. Como le había dicho el profe, entre las dificultades que presentamos fueron justamente lo de la pandemia, pero eso lo llegamos ahora sí que a solucionar con la parte que fueron de parte bibliográfica y de los libros que nos estuvieron prestando. Otro de los problemas que tuvimos fueron los tiempos, pero como nos comentaba el profesor, era desveladas, a marchas forzadas, pero ahí se pudo. También era la falta de información para lo que era la categoría de montaje dancístico, entonces como solución era irnos a YouTube o que nuestros mismos informantes nos pasaran los videos e irlos ahí como que sacando desde las coreografías hasta los pasos. Por lo mismo de que no se pudo esa parte de ir al mismo sitio donde es originaria la danza que estamos investigando. De los resultados, sí, llevamos más del 60%, ya vamos a acabar, ya todos generalmente estamos en lo que es el capítulo 4, que ya es la descripción de las categorías. Y pues creo que sería todo de mi parte. Gracias. Gracias al maestro Ernesto y a la alumna Liliana. Muy bien, continuamos. Para mostrar la asignatura de instrumentos para la investigación de la danza, se encuentra el profesor José Hugo Rodríguez Leiva y el alumno Sebastián Franco Suárez, quienes tienen 8 minutos en el uso de la palabra. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo soy el maestro José Hugo Rodríguez Leiva, encargado de impartir la materia de instrumentos de la investigación de la danza. Bueno, esta materia, como tal su nombre lo dice, instrumentos de investigación para la danza, es muy importante en la licenciatura de interpretación dancística, ¿sí? Porque está dentro del eje de la investigación, de lo que tiene que ver la carrera en cuestión de investigación, y es bueno iniciarlo desde este semestre, ¿no? Esta nueva licenciatura que nosotros estamos impartiendo, pues estos elementos de la investigación nosotros sabemos que son elementos que ayudan mucho para lo que es la ejecución, para lo que es la intención de la danza. El conocer de dónde y por qué se baila o todo este hecho, pues nos abre un panorama, ¿no? Entonces, pues inicia con estos instrumentos, obviamente enfocado para la investigación de la danza, ¿sí? 4 temas generales que abarca acerca de bitácoras de campo, registro de observación, entrevistas, diagramas de análisis de texto, ¿sí? Básicamente el programa está hecho en estos ejes. Y estos contenidos, se pretende que los alumnos desarrollen las competencias para utilizar instrumentos de registro donde puedan apoyarse en la investigación de campo, ¿sí? También en el curso tenemos una parte muy importante que es el análisis de textos, que también es importante en toda la carrera, analizar textos en cuestión de la información de la danza. Es muy interesante esta materia porque nos podemos dar cuenta, o los alumnos se pudieron dar cuenta, que a pesar de que el país es muy rico en cuestiones de folclore, hay poco escrito, ¿sí? O si hay cosas escritas acerca de lo que es el folclore de México, o de la danza de México, pero a veces no es tan difundido, ¿no? Nosotros nos apoyamos en este curso, pues obviamente nos apoyamos por todo esto del internet, ¿sí? Porque obviamente pues no podemos hacer investigación de campo, ¿no? Utilizamos algunos autores de algunos libros, como Roberto Hernández Samper,
quien nos marca de investigación, el cualitativo y el cuantitativo, ¿sí? Y también nos da un enfoque donde se mezclan las dos partes. Y es muy importante. Ahora, todo esto, nosotros tuvimos también que hacer adaptaciones, o la manera en que se impartió la clase, se tuvieron que hacer adaptaciones para que se pudieran llevar a cabo todo este tipo de procesos, ¿sí? Tuvimos que hacer acopio de todo tipo de material de internet, ¿sí? Pero también la investigación se tuvo que hacer de una nueva manera, ¿no? En redes sociales, ¿no? Buscando en redes que son como el Facebook, informantes, ¿no? Para que ellos pudieran obtener su información, ¿no? También al principio, pues todo el eje de la carrera se dio con un enfoque donde ellos sean analíticos en la información que obtienen, ¿sí? Muy frecuentemente en la materia hacíamos debates acerca de la información que encontraban, ¿sí? Ellos tenían que exponer todo el material que habían encontrado, y la principal tarea era preguntarse si eso era real, ¿no? Si esa información era verídica, y esto se hacía a través de varias fuentes que encontraban, de libros y de otras cuestiones, ¿no? Y así fue como se fue dando pues el curso, para lo cual pues el alumno Sebastián les va a comentar un poco más. Ok, sí, gracias, profesor. Buenas tardes primero que nada a todos. Y como lo comentaba el profesor, llevamos una asignatura la cual se llama Instrumentos de la Investigación para la Danza. En esta materia, principalmente, pues, como lo dice su nombre, vemos unos instrumentos que pueden ser como pieza clave para que así nosotros podamos iniciar esa indagación acerca de, pues, cuestiones que no conozcamos realmente. En términos un poco más generales, la asignatura nos lleva como en 3 direcciones, por así decirlo. Sería como conocimientos, habilidades y aptitudes. En cuestiones de los conocimientos, al momento de que el profesor nos mandaba textos o incluso nos recomendaba links para buscar en foros o cosas así por el estilo, lo principal que teníamos que hacer era tener una buena comprensión de esos mismos textos. Poder ser muy críticos en ese aspecto, principalmente porque son textos artísticos, que es muy diferente a un texto convencional o normal. Entonces, uno de los conocimientos que más se generalizó en nosotros fue la comprensión de textos por análisis crítico. Para eso también pasamos a lo que sería la investigación y identificar palabras clave con las cuales nosotros nos basaríamos para así poder saber o tener un poco más el conocimiento acerca de lo que estamos realmente investigando. También aprendimos a hacer lo que sería una relación de ideas a través de esquemas y hacer una buena estructura de registro, porque a fin de cuentas ya estamos en un nivel en el cual no podemos dejar casi todo al aventón. Bueno, realmente no deberíamos dejar nada al aventón, pero así sucedió. Entonces, nosotros lo que hicimos fue básicamente enfocarnos en eso, más por la misma situación de la pandemia. No pudimos como tal ejercer muchas cosas porque nos tuvimos que retraer o contraer hacia lo que sería principalmente Internet. Y como lo habían comentado anteriormente, sabemos que Internet no tiene a veces la información que necesitamos porque puede tener información, pero no exactamente la que necesitamos, o puede ser que sea falsa, o puede ser que no sea, pues, correcta. Y pues aprendimos también a lo que sería hacer una correcta entrevista para así obtener realmente lo que nosotros estamos buscando como objeto de estudio. En cuestiones de nuestras habilidades, principalmente, como lo dije al inicio, desarrollamos una mejor cognición para así tener la mejor comprensión de análisis de textos artísticos, científicos y etnográficos. También aprendimos a lo que sería a redactar comentarios ya más prácticos, ya más críticos a lo que debería de ser, ya por así decirlo más general, para que también ciertas personas nos puedan entender y no necesariamente solo aquellas personas que se identifican con tal tema. Y así podíamos, para poder reflexionar y hablar ya más acerca de la realidad de la perspectiva artística, perdón.
Hicimos ejercicios de observación, principalmente, con imágenes o videos, porque pues desgraciadamente no pudimos realizar tampoco investigación de campo por la misma situación. Y ahora lo que hemos llegado también a lograr hacer con esto es que ahora podemos explicar de manera escrita y con un buen contexto nuestra manifestación sobre objetos de estudio a nivel en línea, por así llamarlo. Y pasamos a lo que serían pues, nuestras aptitudes, a lo que nosotros desarrollamos dentro del grupo. Podría decirse que también hubimos ciertos problemas porque había como ciertas confusiones, en realidad eran muchas confusiones las que habían, porque todos teníamos ideas distintas. Obviamente eso sabemos que es normal, pero al momento de hacer una indagación, descubrimos que podemos llegar a unos acuerdos con otras personas de actividades, considerando obviamente una necesidad o un problema, lo cual nos llevaría a lo que sería nuestro proyecto final, ya que nosotros como proyecto teníamos que hacer una investigación acerca de alguna danza o baile que a nosotros nos interesara. Entonces, de ahí empezamos a compartir lo que serían nuestras ideas, pasamos a lo que fue los debates, como decía el profesor, para expresarnos, hablar más y no ser tan cerrados como podría decirse que éramos inicialmente. Ahora tenemos una perspectiva más amplia de lo que estamos haciendo, entonces nos centramos ya ahora un poco más, a lo que deberíamos hacer. Y pues compartimos principalmente lo que estamos aprendiendo en expresiones escritas y orales, porque pues desgraciadamente físicas no se pueden por el momento. El producto final, al menos en mi opinión, sí fue muy complicado la forma de llevarlo a cabo, ya que como tal no había mucha información, acerca de. Entonces fue un poco complicado, me tuve que acercar a personas, obviamente, en foros, en redes sociales, como decía el profesor, porque realmente no, era muy escasa la información, y si había información, siempre repetían lo mismo. Entonces sí fue un poco complicado acerca de eso. La verdad desconozco a mis compañeros cómo haya sido su actividad, pero al menos desde mi punto de opinión sí fue un poco complicado. Y bueno, eso sería como en términos generales. Y a lo que pienso yo, está bien la materia, o bueno, al menos a mí me gustó, porque se innovaron las formas de investigación. Nos acoplamos como tal a lo que debería de ser en este momento, que son los procesos digitales, ya que pues no nos quedó de otra por la misma situación de la pandemia. Y bueno, realmente sí fue correcto, o no sé cómo llamarlo específicamente, pero bueno, al menos desde mi punto de vista, me gustó la materia, porque el profesor estuvo para ayudarnos en todo momento. Realmente él nos respondió muchas preguntas cuando nosotros lo necesitábamos, y nos supo guiar durante el camino. O al menos esa es mi perspectiva de todo esto. Mis compañeros desconozco. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias al profesor José Hugo. Para cerrar este bloque de presentaciones de las asignaturas, tenemos la materia de prácticas de investigación del quinto semestre, donde el profesor Ernesto Herrera Gutiérrez y el alumno David Montes de Oca Flores desarrollan lo correspondiente. Cuentan con 8 minutos en el uso de la palabra. Inicio diciendo que, bueno, el asunto de desarrollar una asignatura en este nuevo plan de estudios, bueno, pues exige el asunto de experimentar, y creo que estamos experimentando, no propiamente por la asignatura o por el asunto del plan de estudios, sino también por la pandemia, ¿no? Por el contexto de salud que estamos viviendo. Bueno, pues seguimos experimentando, y bueno, en esta asignatura ellos tenían que desarrollar la habilidad de hacer investigación ya concreta, en el asunto de que ellos pudieran desarrollar proyectos
con una finalidad de ser originales. Ya no era el asunto de ir a buscar a ningún lado, sino más bien era recolectar información para desde ahí construir. Y bueno, el asunto de la pandemia pues nos llevó a que se pudiera o se tuviera que contextualizar en la línea pedagógica, porque en la línea de investigación estaba muy complicado por lo mismo. Entonces seguimos la tendencia que venimos experimentando con ellos desde el primer semestre hasta la fecha, y proseguimos la línea de la pedagogía, y ahora pues les tocaba a ellos practicar en educación primaria, y así fue, ¿no? Entonces ellos fueron haciendo sus análisis, hicimos la participación en educación primaria, pero también por la situación que se está viviendo, bueno, pues fue muy complicado, tuvimos que abortar a la mitad del semestre, porque ahorita la indicación es de que se desarrollen habilidades en matemáticas, español y ciencias, y todas las otras materias están totalmente olvidadas. Entonces a nosotros pues no nos dieron oportunidad de desarrollarnos como quisimos, aunque participamos de forma minoritaria. Entonces, a partir de todo este tipo de asuntos, platicamos y hicimos el acuerdo en que siguiéramos en esta línea, y entonces ellos tuvieran que desarrollar un proyecto para trabajarlo en educación secundaria, que el proyecto tenía que ver con el desarrollo del arte en danza, pero sobre la línea de la pedagogía. Y entonces surgieron proyectos como el proyecto interdisciplinario como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la danza en la escuela secundaria, la historia de la danza como estrategia didáctica pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de la danza en la escuela secundaria, estrategias didáctico-pedagógicas para despertar el gusto por el estudio de la danza en la escuela secundaria, estrategias didácticas pedagógicas de la educación física para el estudio de la danza en la escuela secundaria, y creación del lenguaje de símbolos para la práctica de la danza en la escuela secundaria. Esto nos llevó a la dificultad de pues, conseguir una escuela secundaria que nos diera oportunidad de hacer nuestros proyectos, de desarrollar los proyectos. Y bueno, pues contactamos a la gente desde Toluca hasta abajo, y sí nos abrieron las puertas, y estamos por aplicar los proyectos. Esto nos orilla a que nosotros pudiéramos enlazar esta materia con proyectos educativos, que también la llevan en quinto semestre, la pudimos enlazar ahí, y que nos estuviera apoyando también para lograr nuestro fin. Se diseñaron algunos métodos de investigación también experimentales, por ser específicos de la línea pedagógica. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, se establecieron también objetos de estudio diferentes. Vamos a explotar la línea pedagógica, y bueno, pues ahora estos objetos de estudio van variando por su presentación, y como dije antes, pues es un asunto de estar experimentando, y vamos a ver a dónde llegamos. Bien, ¿por qué educación secundaria? Bueno, pues porque educación secundaria es un nivel que nos permite trabajar en educación básica, como maestros bajo el sustento del gobierno, ¿no? Tanto a nivel estatal como federal. Nosotros sabemos que en educación primaria y en educación preescolar difícilmente se contrata a un maestro de educación artística. Gubernamentalmente, ¿no? También en educación media básica, pues también es complicado. Entonces, el único espacio que tenemos así como para profesionalizarnos dentro de la pedagogía en licenciatura en danza, pues es la de secundaria. Y bueno, esto también fundamentado porque logramos hacer una investigación ahora que solicitamos la inscripción de alumnos a titularse, de exalumnos, perdón, a titularse, y recobramos todas las generaciones investigando en dónde estaban, qué estaban haciendo, y cuáles son sus pretensiones. Y el 98% está desarrollándose profesionalmente en educación, en el hecho educativo, específicamente, en el área más particular que federal. Y además las pretensiones que tienen todos estos es de ingresar a la federación, ingresar a estar en el gobierno
trabajando como docentes, ¿no? Entonces, ese sustento, bueno, pues nos ayuda para que le demos impulso a la línea pedagógica. Y bueno, les comento rápidamente que este proyecto está considerado para 3 semestres, o sea, sexto, séptimo y octavo. Vamos a trabajar durante 480 horas en la educación, en la secundaria, perdón, en contraturno, desarrollando nuestro proyecto. Y queremos a la vez de que esas 480 horas se consoliden en el trabajo social, para que podamos nosotros también desde ahí poder estar constituyéndonos el documento recepcional y a la vez el trabajo social, y bueno, culminar con el hecho de que podamos egresar con todos los requisitos necesarios, ¿no? Para poder estar implementando otros proyectos que se ocupan en algunas otras escuelas donde el alumno egresa titulado y con su trabajo social listo para poder ingresar a una convocatoria para trabajar profesionalmente dentro de la docencia. Este asunto del trabajo en la docencia, bueno, pues lo vamos a trabajar, como dije, séptimo y octavo, pero en séptimo semestre la intervención didáctico-pedagógica se suspende para poder ya hacer en los meses restantes el análisis y poder concluir el documento recepcional y enfrentar el proceso de titulación. Como vemos, es un proyecto ambicioso, pero creo que lo podemos lograr si nos apoyan las instituciones, los compañeros, los maestros y los alumnos tienen la disposición, ¿no? Porque pues antes de que otra cosa pudiera estarse implementando o haciendo, pues tenemos que trabajar también en esta parte de la disposición de los alumnos. Porque yo me he preguntado, ya no es el cómo hacemos las cosas, sino el que las quieras hacer. Entonces, primero hay que trabajar esa parte de que el alumno esté abierto a que quiera hacer las cosas para que pueda arribar a la construcción de situaciones reales y más que el saber el cómo. Porque también estoy convencido de que si un alumno se pudiera sentar a escribir su experiencia que ha tenido durante 4 años, en el caso del nuevo plan, pues fácilmente escribe no un documento, sino varios, ¿no? El asunto es la actitud. Entonces creo que también tenemos que trabajar esa parte. Ahora ya los maestros tenemos que empezar a preguntarnos cuál sería el método para que el alumno logre una actitud positiva hacia la investigación y pueda hacer investigación sin necesidad o que tenga un espíritu de investigación sin necesidad de tener una asignatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Pero para concluir, pues David nos va a comentar algunas de sus experiencias. Adelante, David. Buenas tardes a todos. Mi nombre es David, curso el 5º semestre y soy de la carrera de interpretación dancística. Y bueno, por el momento me compete platicar acerca de mi experiencia durante el curso. Como ya venía comentando el maestro hace un momento, a nosotros lo que nos ha ayudado hasta el momento en la formación pedagógica y en el área de investigación es la práctica de la intervención precisamente en instituciones educativas y en diferentes niveles. Al principio de esta dinámica, cuando nosotros ingresamos a la carrera, fue que teníamos que trabajar la observación del panorama en donde pudiésemos intervenir en la práctica docente. Realizamos desde entonces hasta la actualidad, para poder realizar intervenciones, realizamos observación del área en la que nos desarrollamos como practicantes. Y pues en este caso, antes de entrar a la práctica, realizamos ciertos planteamientos, ciertos objetivos documentados para darle cierta directriz a nuestro trabajo como futuros docentes. Y de cierta manera, esto nos ha permitido fusionar de manera experimental habilidades tanto para la investigación como para el momento en que nosotros nos desarrollamos como maestros dentro de un aula. Algunas de estas
estrategias pues son dadas gracias a una metodología de trabajo o una metodología de investigación sobre el campo en que nos desenvolvemos a futuro. Como bien lo mencionaba el maestro, pues durante este semestre realizamos una intervención pedagógica en nivel primario. Y la experiencia, pues de manera general puedo decir que ha sido un tanto limitada, como bien lo mencionan, debido a la situación sanitaria que se está viviendo en la actualidad. Y pues eso nos ha limitado, obstaculizado a la hora de tomar ciertas decisiones, tanto al momento de poder investigar, poder observar, ya que nuestro estilo de trabajo es poder observar y poder interactuar con el ambiente en el cual nos desempeñamos. Pero sin embargo, esta situación se ha visto algo trunca por el momento y ha debilitado de cierta manera las decisiones de poder hacerlo quizá de manera presencial, pero no para poder hacerlo a distancia. Sí, debo reconocer que existen ciertas situaciones en las que pues no todo el mundo puede participar. Nos damos cuenta a partir de las observaciones que se realizan que en el ámbito educativo, o más bien fuera de él, todas las personas en la sociedad pues tienen ciertas limitaciones para poder comunicarse, dar asistencia a sus clases en línea. Y eso también nos brinda a nosotros ciertas herramientas, quizá de forma indirecta, para poder tomar decisiones sobre cómo intervenir hacia con ellos, sobre cómo dirigirnos a las personas, que en este caso pues son nuestros alumnos. Y pues de alguna manera nos hace tomar decisiones quizá diferentes, hace que la educación en este momento para ellos sea bajo una metodología y estrategias diferenciadas, ¿no? Para considerar distintos tipos de recursos en los que ellos puedan tener acceso, comunicación, lapsos de tiempo para poder realizar entrega de trabajos, tal como a nosotros también como estudiantes nos ha pasado durante este proceso. Y esta fusión de observar el panorama para poder intervenir como docentes, también nos permite otorgarnos herramientas en cuanto a la investigación, pero a la investigación de la danza como tal. Nuestra metodología de enseñanza en la actualidad nos dice que debemos intervenir, pero bajo el criterio de que ahora nosotros tenemos que construir nuevas propuestas dancísticas. ¿Qué quiere decir? Que no retomamos algo que ya está construido, sino que nuestras nuevas construcciones dancísticas tendrán que estar basadas en el panorama que esté asociado, relacionado a la comunidad a la que nuestro grupo de alumnos pertenece. Y esa es una de las estrategias que, bueno, en lo personal he determinado, ¿no? Para poder intervenir en mis sesiones y en mi plan de trabajo. De igual manera, esto nos ha permitido poder desarrollar propuestas de trabajo de intervención futura para nuestro proceso de titulación. En este caso, combinando la práctica pedagógica con la práctica de la investigación de campo, en donde retomamos ciertas metodologías de investigación como la principal ahorita, como el trabajo es a distancia, pues la metodología que retomamos es la de investigación documentada. Y de ahí pues podemos desglosar otras estrategias, técnicas de investigación, perdón,
para que éstas puedan influenciar y enriquecer nuestro documento. En mi caso, mi documento estará futuramente basado en el aprendizaje, basado en proyectos interdisciplinarios, para que de esta manera, en la práctica pedagógica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos puedan asociar los conocimientos de otras materias con las artes. Eso sería todo. Corresponde ahora mostrar a la asignatura de Etnografía 5 del séptimo semestre con el profesor Eloy Solares y el alumno Luis Antonio Crispín Luna. Tienen la palabra por 8 minutos. Gracias. Buenas tardes. Lo que nosotros trabajamos dentro de la materia, pues obviamente ya llevan los chicos 4 semestres antes de tomar este semestre, obviamente. Y bueno, lo que hicimos con ellos, bueno, más bien lo que trabajé con ellos fue dar de manera general lo que es la etnografía, y ya que se dice que la etnografía pues es el estudio metódico de las personas y de las culturas, y obviamente se basa a través de la observación, ¿sí? Y la etnografía también se enmarca en las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales, y su objeto de estudio es principalmente pues el ser humano o las sociedades. ¿Cuál es el método de la etnografía? Pues es la recopilación y la comparación de análisis y experiencias, obviamente, del grupo a estudiar. De ahí estuvimos viendo algunos conceptos de algunos autores que nos dice que la etnografía, pues obviamente es una metodología interpretativa y cualitativa que utiliza la investigación en las ciencias sociales, sobre todo de los grupos étnicos, ¿sí? o de una sociedad. También se analizó precisamente el objetivo de la etnografía, que es proponer la realización y la descripción objetiva de las dinámicas y estructuras y los procesos, nuevamente, de un grupo étnico, con el fin de construir un propio objeto de estudio, ¿sí? Es decir, que cada uno de los grupos étnicos en los cuales los muchachos estuvieron estudiando, obviamente fueron diferentes, a pesar de que en algunos grupos étnicos se extienden por el territorio de nuestra república. Ejemplo de ellos son los huastecos, ¿sí? Hay diferentes grupos, más bien en diferentes zonas del país, hay diferentes huastecos, pero obviamente cada uno se caracteriza con ellos, ¿no? Y con esto también estuvimos observando algunos tipos de etnografía, 2 básicos, que fue la macroetnografía y la microetnografía. Obviamente con cada una de sus características se dio a conocer, y sobre todo el trabajo que se enfocó, más bien como nosotros lo estuvimos trabajando en sesión, fue retomar un mapa conceptual, un mapa mental, tríptico, la monografía y un texto narrativo. ¿Cuál era el trabajo que ellos tenían que realizar? Obviamente tenían que vaciar toda la información que ellos pudieran obtener a través de la investigación, en este caso solamente documentada, ¿sí? Porque no hubo oportunidad de llevar a cabo otro tipo de investigación. Toda la información que ellos realizaron, pues obviamente se basó, y utilizamos 3 métodos o 3 pasos fundamentales que utiliza la investigación etnográfica, que fue la observación, la descripción y el análisis. Entonces, con todo el material que ellos fueron recabando, ¿sí? Se pudo llegar a trabajos presentados por ellos como monografías, textos narrativos, algunos mapas mentales, algunos conceptuales, todo de acuerdo a la investigación que se realizó, que se trabajó con ellos, y obviamente todo este trabajo que se vino realizando, pues fue basado en los planes y programas, y sobre todo pues reforzar a algunas debilidades que los alumnos pues, obviamente vienen trayendo o traen, pues, pero pues se trata, de verdad se trata ayudar, y sobre todo pues que ellos
vean la importancia de la etnografía para un trabajo final, ¿no? Para un trabajo que ellos tienen que realizar o que tienen que presentar. Igual se les dio algunas estrategias, en cada trabajo ellos tenían que ir entregando punto de vista, ¿sí? Opinión personal, en donde ellos tenían que ir desarrollando, y yo les hacía mención que todo esto es para fortalecer, ¿sí? El trabajo escrito, porque muchas veces nos cuesta mucho, digo, hasta me incluyo como parte de, nos cuesta mucho trabajo a lo mejor redactar algunos textos, y entonces pues esa era la finalidad de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, eso fue a grandes rasgos como trabajamos la materia de etnografía en este quinto semestre con, quinta etnografía con séptimo semestre. Bueno, a manera general, durante el transcurso de la materia se vio lo que es la etnografía, la cual se dividía en algunos campos, los cuales eran la microetnografía, la macroetnografía y la etnografía semántica, la etnografía semántica describe como tal las costumbres y lo general con respecto a las sociedades, como por ejemplo el lenguaje, la manera de vestir, algunas costumbres, tradiciones y cosas por el estilo. La microetnografía durante el semestre la vimos algo así como algo reducido que va a lo general, como por ejemplo el estudio de un individuo para entender una sociedad más compleja, a diferencia de la macroetnografía, la cual era el estudio de una sociedad compleja para entender el porqué de un individuo como tal, el saber del vestuario y entre otras cosas. Otra de las cosas que vimos durante el semestre fueron 3 puntos que fueron de bastante importancia, los cuales fueron la observación, la descripción y el análisis. La observación, el profesor nos explicó que esto tenía que ser el contacto directo con una comunidad, con un lugar, con un objeto de estudio. Lamentablemente por la situación no pudimos hacer esto, entonces por observación vimos la investigación por internet. De ahí surge a la descripción, que es lo entregado. Pero entre la observación y la descripción se hizo el análisis, la cual desde mi punto de partida fue la comparación y la depuración de toda la información que hubo durante las investigaciones, ya que como sabemos en las páginas de internet hay demasiada información que en ocasiones no se encuentra lo requerido, lo necesario o incluso lo verídico. Es por eso que parte también en la comparación, ya que revisando diversas páginas se hizo la comparación, valga la redundancia, de si una página compartía información con otra o si tenía algo diferente. Entonces, al tener algo diferente, esa información se iba o descartando o poniendo en duda. Ya una vez teniendo varias páginas, se hizo la recopilación, la comparación, la depuración, y fue lo que se fue poniendo durante el trabajo, uno de los trabajos finales, ya que se trabajó con diferentes modelos, los cuales eran el mapa conceptual, el mapa mental, el tríptico y la monografía. De estos, como sabemos, el mapa conceptual parte de una palabra clave y de ahí va bajando en cascada con más información, la cual es relevante y necesaria para el entendimiento de algún tema. El mapa mental, sin en cambio, es solo una idea central y la cual se parte a manera de pulpo, yendo desde la parte de arriba a favor de las manecillas del reloj, solo con palabras clave o imágenes las cuales nos pueden ayudar a uno como expositor. El tríptico, el cual es una hoja doblada en 3 partes, en la cual contiene información con respecto al tema, ya sea de manera general, y en la parte de atrás, naturalmente, tiene números telefónicos o páginas de internet con las cuales se puede llegar
revisar la información en caso de que se haya tenido dudas. Y por último, la monografía, que a mi parecer fue la más completa, ya que a pesar de tener un rasgo general, es algo más, es algo más detallado con respecto a, y como tal en la monografía están cuál es la de compilación, la de investigación y el análisis de experiencias, las cuales la de compilación es solo es el generar un documento el cual sea hecho por otras investigaciones que sean del mismo tema. La investigación es uno más difícil, ya que es el que parte desde cero. No tengo nada de información, no tengo nada con respecto a el tema que estoy investigando, entonces me monto, voy a la comunidad que estoy estudiando y ahí es donde empiezo a recopilar toda esta información, a tener esta información, ya sea preguntando, viendo sus registros o incluso participando en la danza en la comunidad como tal. Y el análisis de experiencias es algo más como un tipo diario o una antología de lo vivido durante el proceso. Como tal, también la estructura de la monografía es muy compleja y por lo cual yo la considero la más extensa, la más explicada y como que la más adecuada para la etnografía, ya que consta de una portada, la dedicatoria, el índice, el prólogo, la introducción, el cuerpo o toda nuestra investigación como tal, la cual es la que nos va a servir para dar fundamento a lo que se investigó, la conclusión, los apéndices o anexos y la bibliografía. En la bibliografía se puede poner todos los libros o todas las páginas de internet e incluso en los apéndices, de haber sido muy extenso el trabajo, se puede volver incluso más extenso solo de apéndices, ya que ahí naturalmente entra información extra, imágenes extra e incluso tal vez ligas para videos extra. En caso de ser una monografía digital, podrían incluirse videos con respecto al tema. De manera personal, yo investigué un poco con respecto a la región de la Mixteca, la cual es perteneciente a los estados de Guerrero, Puebla y en mayor proporción al estado de Oaxaca. Un poco con respecto a decir de manera muy general es que se denominan a ellos mismos Ñusaví, que significa pueblo de la lluvia, se puede traducir. En un poco de su historia, su origen es muy incierto. La lengua, aparte del mixteco, varias comunidades hablan lo que es el triqui, el amuzgo, el chocho y el náhuatl. Tienen viviendas esféricas, las cuales son construidas con familiares cosanguíneos. Su indumentaria depende de la región y también de la época del año, ya que al ser una comunidad tan extensa, es imposible que todos usen el mismo vestuario. Uno de ellos para la mujer es el tijaltepec, el cual consta de una camisa de manta bordada con motivos animales, una falda floreada, un refajo, lo cual también puede llamar pretina, el cual es tejido a mano o en telar de cintura, y teniendo un fondo blanco y por finalizar pueden ir descalzas o con guarache. Y el hombre, al igual que muchas comunidades, utilizan el traje de manta, el cual es calzón y camisa de manta, y también guarache. Para decir de una manera también muy general con respecto a las problemáticas surgidas durante el semestre, además de la pandemia, en cuestión personal fue que los miércoles siempre, en muchas ocasiones tuvimos problemas para tener clases, ya que empataban junto con el consejo técnico. Entonces hubo sesiones en las que no veíamos al profesor o pasaba alguna situación con respecto al internet, porque de manera muy personal yo me la
viví un poco extraño, porque gastaba semanalmente o quincenalmente para tener una conexión adecuada hasta el día en que me vinieron a colocar internet, a instalar, en la instalación. Y honestamente, el semestre fue algo lento, pero no por parte del profesor, sino por cuestiones externas, cuestiones ajenas a la materia, las cuales estaban fuera de mi control, fuera del control del profesor. Entonces, para decirlo, yo honestamente no estoy satisfecho con mi progreso, con mi desempeño durante esta materia, pero espero poder compensarlo de una manera en el semestre que viene, ya que como tal ganas y para el trabajo, para la materia, tengo de sobra, pero por cuestiones personales, por cuestiones ajenas, sí hubo uno que otro problema. Bueno, y eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Gracias, maestro Eloy, y a su equipo con su alumno. Muy bien, hemos terminado con esto la primera parte de la sesión, donde los maestros titulares de la asignatura, junto con el apoyo de un alumno, han logrado exponer los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en este semestre. Muy bien, vamos a acelerar el proceso. Pasamos a la segunda etapa, que corresponde a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues hemos hablado en esta sesión respecto a las diferencias, a las similitudes, a las relaciones entre varios aspectos, porque al parecer todo apunta a que el proceso de investigación, al ser un proceso sumamente complejo, una práctica sumamente compleja, tiene muchas relaciones y tiene muchos vínculos y también muchas diferencias en el proceso. Hablamos en algún momento en relación a la teoría como un elemento importante en la investigación y en la investigación de la danza. Hemos hablado de la metodología, que son dos estructuras presentes en la investigación. Hemos hablado, o más bien ustedes trataron las relaciones de lo simbólico, estas cuestiones espirituales, y en contrapartida está lo concreto, las prácticas concretas en el caso, por ejemplo, de la danza, ¿no? De la danza de diablos, cómo se baila, cómo se viste, y la parte simbólica que está, al parecer, no sé si arriba, no sé si abajo, no sé si en dónde. Hemos hablado de lo cualitativo y lo cuantitativo en el proceso de la investigación. Poníamos el ejemplo de la etnografía. Hemos tratado cuestiones sobre la reflexión en la investigación y sobre la acción en la investigación. Es decir, una cosa es, bueno, sentarte a leer, a analizar, a discutir, y otra cosa es, bueno, salir al campo, salir a recopilar el dato, salir a retomar todos esos referentes empíricos, ¿sí? Hemos tratado cuestiones sobre el autor y en cierta forma también el informante. Lo que nos aporta una lectura, un autor, y lo que nos aporta el informante, el dueño de la tradición. Hemos hablado sobre el análisis en el proceso de investigación y la observación, que parecían dos momentos distintos. El concepto, es decir, el dato, más bien el concepto, la categoría, y el dato, la información que se recopila. Dos cosas que se unen o se separan en el proceso de investigación. La cuestión es sobre el procedimiento científico y otras cuestiones que no van al parecer hacia otro lado, que es el sentido común. A veces pensamos que son dos cosas independientes. La objetividad y la subjetividad en el método etnográfico, ¿no? Muchas cosas que se trataron el día de hoy, y quisiera pasar ya a esta segunda etapa de una manera más lúdica. Yo haría preguntas a bote pronto a los equipos, mencionando el nombre del profesor, y rápido lo que les surja a la mente lo comentan breve, no se extiendan, ahí no hay mucho tiempo, lo que les surja de la pregunta, ¿sale? ¿Vale? Empiezo con la maestra Angelina. ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas o relaciones entre la teoría y la metodología? Es una respuesta en concreto.
Pues yo creo que no semejanzas como tal, supongo que han de tener muchas, pero yo más bien abordo que la teoría es el apoyo para realizar una metodología. O sea, la metodología es una serie de pasos que te dicen cómo hay que seguir. Y la teoría es que es la que te dice, ajá, sí, este autor dice que sí, ajá, el informante te dice que sí, y es el que va dando como que los sí, los no en ese camino que tú ya trazaste. Entonces, no creo que tengan semejanza, pero sí son un soporte el uno por el otro. Recordemos que nosotros no somos hacedores de tradición, nosotros hacemos danza escénica, nosotros hacemos danza folclórica. Entonces, bajo esos dos ideales, nosotros somos los encargados en encontrarle la teoría a la tradición, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues a través de la metodología. Monse. Pues sí, como lo menciona la profa, pues entre los dos se ayudan y son necesarios para comprender tanto de uno y del otro. Entonces, pues se complementan y como dice, tal vez exista muchas semejanzas, pero más que nada, entre ellos se ayudan para lograr un fin. Ok. Para el equipo de Adarelli, ¿qué tiene más peso a la hora de plantear el informe de investigación o el proceso de escritura? ¿Qué tiene más peso? ¿Las cuestiones del autor o las cuestiones del informante en el caso de la investigación de la danza? ¿Qué tiene más peso? Como bien lo comentaba la profesora, pues son cuestiones que se complementan, ¿no? Porque ya que el trabajo de campo se va complementando por sí mismos y es cuando viene la parte de la comparación de hechos y la comparación de la información que se está realizando. Entonces, ambos tienen gran peso porque se apoyan mutuamente. Muy bien. El equipo del maestro Ernesto. Trabajo de campo, trabajo documental, ¿son cosas independientes o en qué momento se juntan? ¿Cómo se relacionan? Ciertamente, como todas las otras preguntas que se realizaron y formularon, las dos se complementan porque una cosa, bueno, aunque ahorita nos hizo la investigación de campo, pero la investigación de campo, cuando se registra, se puede ayudar en lo que es la información documental porque es la revisión de bibliografías, o sea, de antecedentes ya, por decir. Entonces solamente es como la parte complementaria, de que tanto me voy a ayudar como lo que ya fui a ver en el campo, lo que ya registré, y tanto me voy a ayudar como de la información documental, que son de bibliografías. Entonces se sigue complementando esa parte de voy a reforzar todo lo que vi con todo lo que estoy leyendo. Entonces es como, sigue siendo muy complementario. David. De igual manera pienso que es complementario, porque las sociedades, pues, en las que se encuentra la danza, pues también se encuentra en evolución. Entonces, un documento sí, claro que sirve como un antecedente, pero la observación también te permite poder contemplar si han existido ciertos cambios en cuanto a tiempo o bajo qué determinadas circunstancias. Como complemento, yo puedo estar anexando el asunto de que si bien la investigación de campo pues se puede estar sustentando desde la subjetividad y el asunto de la documental, bueno, pues haciéndola objetiva, ¿no? Entonces, no se puede negar que el que construye ya investigación documental, pues es porque también ya hizo investigación de campo. Entonces, es un asunto de corroboración de información y que, bueno, pues no nos deje simplemente en cosas que no son verdaderas o que sean falsas, porque también recuerden que la realidad depende de con el cristal con el que se mire, y creo que a nosotros nos hace falta todavía llegar a observar, por ejemplo, llegar a observar una danza como un asunto de arte. La vemos como cultura, como diversión, como tradición, como otras cosas, pero creo que todavía nos hace falta esa parte de poderla ver
el asunto de una danza como arte. Entonces, el asunto de que alguien nos la documente, que alguien nos platique, por ejemplo, esta parte de la danza y la dramatización, esta danza y la coreografía, esta danza y el asunto de pasos, de situaciones, pues se tiene que estar documentando, porque difícilmente desde el trabajo de campo, desde nuestra visión como estudiantes de la danza, pues nos costaría mucho trabajo. Para el equipo, gracias. Para el equipo del profesor José Hugo, ¿qué va primero para el proceso de investigación? ¿Primero hay que investigar, hay que reflexionar, o primero hay que ir al campo, ir a la acción, ir a recoger el dato? ¿Qué es primero? Sí, justamente lo que dijo profesor. Para empezar justamente a responder las preguntas que acaban de hacer es tener en cuenta y principalmente el objeto o sujeto de estudio, del cual justamente van a partir esas preguntas para empezar a desenvolver en lo que serían ya los temas de indagación, ya sea en campo o hasta incluso en medio de la documentación. Muy bien. Bueno, para el equipo de el maestro Eloy, ¿qué es más difícil? ¿El análisis o la observación? ¿Sí? ¿El análisis de los documentos o el trabajo de campo? ¿Qué es más difícil? Sí, gracias, profe. Desde mi consideración, el análisis. Porque como tal la información, la observación es algo que estamos viendo, es algo que está enfrente de nosotros. Entonces es algo que está sucediendo y por lo tanto que está sucediendo, nadie nos puede decir es que esto es lo verdadero, ya que nosotros estamos viendo lo verdadero. En cambio, con el análisis es el proceso de, estoy leyendo, entonces estoy pensando, ¿y si será? O si es cierto, si es esto, entonces el análisis yo considero que es más difícil porque es partir de muchos lugares por los cuales uno se tiene que colgar. Entonces, hasta encontrar lo que sea real. Pues yo creo que entre más difícil, no podemos decir que sea la observación o el análisis, porque la observación obviamente tiene su método, tiene su forma, tiene que ver con todo el cuerpo, ¿no? Porque tenemos que estar observando de manera detallada, tenemos que emplear obviamente todos nuestros sentidos para poder observar todo lo que se pretende documentar, ¿no? Entonces, vamos a una comunidad, observamos de manera rápida a lo mejor, ¿sí? Observamos una investigación, un grupo, una danza, lo que tengamos que investigar, lo observamos así como que de manera rápida, llegamos a nuestra casa, al lugar de trabajo, empezamos a hacer el análisis, empezamos a hacer precisamente esa parte ya que se obtuvo la información, y ahí nos vamos a dar cuenta que, híjole, nos hizo falta observar a lo mejor las características de una fiesta, nos hizo observar las características propias de cómo era el vestuario, las características de cómo era la organización social, ¿no? Entonces, creo que van de la mano y ambas, tanto la observación como el análisis, tienen su grado de dificultad, ¿sí? No podemos decir, pues es mucho más fácil la observación o el análisis, porque el análisis también como se mencionó, pues obviamente es llegar a una conclusión, ¿sí? Llegar a una conclusión, pero si no observamos todo lo necesario para esta investigación, pues obviamente no vamos a poder llegar a una conclusión clara, ¿no? Entonces creo que las dos, tanto el análisis como la observación, pues tienen que ser esenciales. Gracias. Muy bien. Vamos a cerrar una pregunta para todos. Quien la quiera contestar dice su nombre. Pueden contestar varios. Hablemos, y para finalizar, sobre esta cuestión de la objetividad y la subjetividad. Ajá. Que al parecer son dos tradiciones encontradas. Ajá. Yo les quería preguntar, ¿en dónde está la etnografía? ¿Está de un lado
está del otro, está en medio. ¿En dónde se ubica la etnografía en relación a cuestiones sobre la objetividad y la subjetividad? Es una pregunta para todos. Con esta pregunta cerramos, con esta pregunta concluimos la sesión de hoy. Adelante. ¿Puedo participar? ¿Sí? Sí, me pareciera que el asunto de la etnografía está sentada en la subjetividad, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros vivimos nuestra cultura como la hemos heredado desde la subjetividad, inclusive sin llegar a preocuparnos la objetividad de la misma. Entonces existen creencias, existen una serie de tradiciones que no las cuestionamos si son objetivas o subjetivas, simplemente nos satisfacen tanto espiritual o de otra manera, y no nos preguntamos o no nos llegamos a preguntar si son objetivas y si son subjetivas. Creo que la danza está dentro de ese aspecto porque tiene que partir de la subjetividad del sujeto. Y si el sujeto no parte de la subjetividad, difícilmente llegará a poder objetivizarla. Y creo que nosotros hemos estado implementando algunos métodos en el asunto de querer objetivizarla a fuerza. Entonces, lo primero que investigamos, o lo primero que hacemos es ir a investigar qué dicen los autores, pero nunca le preguntamos al que escribe qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que nos podría estar diciendo, en este caso de la danza, sino que nos platica lo que dicen los autores. Y ahí se está objetivizando algo que para el sujeto es subjetivo. Entonces, creo que el método lo estamos transgiversando. ¿Alguna otra colaboración respecto a esta pregunta? Yo no creo que, perdón, Eloy, yo no creo que esté mal objetivizar el asunto, digo, es parte de nuestra tarea como investigadores, dado que si solo nos vamos a dejar llevar por la subjetividad, en muchos de los casos se transgiversa también el significado, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como quienes dicen que la mascada que usan en los cuernos, los danza de venados, es por la sangre que se derrama cuando lo matan, cuando en realidad ni siquiera es eso, porque la muerte del venado solo se hace una vez al año y solamente lo matan, o sea, sin teatralidad, ¿no? Entonces, si permitimos pues estar dejándonos llevar por esa subjetividad, llega a haber estas aseveraciones que quién sabe ya también de quién la sacó, ¿no? Era lo que mencionaban los chicos al decir, bueno, ¿hasta dónde el que me está diciendo, lo que estoy viendo en internet es cierto o es falso? Porque caemos en eso, ¿no? Me parece que la subjetividad a la tanta repetición es lo que hace. En cambio, cuando objetivizas, pues te amarras de un lugar, te anclas y entonces la explicación resulta más real, vaya, no sé cómo explicarlo. Entonces yo no creo que sea un error que la etnografía juegue entre lo subjetivo y lo objetivo, pero es tarea del investigador centrarse en dónde y desde dónde la va a abordar. Ok. ¿Alguien más iba a comentar? Eloy. Yo creo que la parte objetiva, pues como dice, no es la parte de todo aquello que se recaba en una investigación, ¿sí? Es de toda la parte vivencial que se tiene, ¿no? Y así como puso el ejemplo la maestra Angelina, hay muchos más. ¿Por qué? Porque solamente, tenemos que llegar a conocer cuál es la realidad del objeto de estudio, y la parte subjetiva pues obviamente es la parte de cómo se va a argumentar lo que se ha investigado, ¿no? Eso sería como la parte que se tiene que definir o diferenciar, ¿no? Hemos llegado a la parte final de esta mesa de trabajo, donde las asignaturas del eje de investigación han mostrado los procesos de enseñanza y los productos de aprendizaje. No nos queda más que agradecer la presencia de los alumnos, de los maestros, de los asistentes a esta actividad. La Escuela de Bellas Artes de Amecameca, a través de la Academia de Danza, les agradece su participación a este evento y les damos las gracias por permanecer, por participar en esta actividad. Maestros, alumnos, muchísimas gracias.